Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, saludarles a todos en esta hermosa mañana, en el nombre del Señor. Bueno, agradecido con el Señor primeramente, porque su misericordia es buena para con nosotros. Bueno, me quiero tomarme uno o dos minuticos para extender mi saludo cordial, bueno, principalmente para este hermoso programa, su directora. Ahí me han dicho que se llama la hermana Liliana Herrera. Bueno, saludarla en el nombre del Señor y gracias le damos a Dios por permitirnos saludar al hermano Elder, que está, direccionando el día de hoy este programa. Saludar a mi amigo Charo. Oiga, me sorprende verle esta mañana. Bueno, le distingo de mi compañero en el instituto. Entonces, un saludito para Charita en el nombre del Señor y a cada uno de los hermanos. Me honra el Señor con este grande privilegio de poder anunciar su palabra. Bueno, me presento, mi nombre es André Chaguala. Como dijo el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, solo por su gracia. Bueno, les saludo esta mañana desde la ciudad de Florencia, Caquetá, capital del departamento y puerta amazónica, ¿cierto? Puerta de oro de la Amazonia. Qué bendición. Bueno, está haciendo un poquito de calor esta mañana. Y bueno, por la gracia del Señor estamos trabajando aquí en Florencia, en la sede 10ª. Por la gracia del Señor, les hablamos desde acá y saludamos a mi pastor administrativo, nuestro hermano Ignacio Tapiero. Y bueno, vamos a predicar en esta mañana la palabra del Señor. Y bueno, ya hemos orado, entonces vamos a ubicarnos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 15. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 15, que a la letra dice de la siguiente manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, gracias a Dios por esta hermosa bendición. Hay personas que nos ven de diferentes partes de tal vez del departamento, de Colombia. Bueno, no sé si se vea también el extranjero, pero qué grande bendición. Estaba mirando la descripción el link de este hermoso programa, de este grupo que se realizó, y decía que, bueno, se creó como en el año 2021 con una misión, ¿no?, de seguir predicando el evangelio. Y bueno, y eso es una realidad, porque esa es nuestra misión, ¿no?, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es el mandato de parte de Dios para con nosotros que hemos creído en su palabra, hemos creído en su nombre, y que recae sobre nosotros, sobre nuestros hombres, esta grande responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, estamos aquí con el único deseo, propósito de mostrar a nuestro Salvador. Sí, a través de la palabra, a través de la escritura, de cómo Dios deja plasmado el plan de salvación para el hombre. Entonces, a veces le decía al comienzo, me siento honrado por Dios con este grande honor, grande privilegio de esta mañana, ¿no?, de estar predicando su palabra. Y tal vez para muchos no soy la persona tal vez con las mayores cualidades, con las mayores capacidades, pero a Dios le ha placido, en su gracia y en su bondad le ha placido. Y tal vez no soy muy indocto en palabras, en tener la oratoria y bueno, qué sé yo, tantas cosas. Pero aquí lo importante no es mi capacidad, no es lo que yo vaya a decir, sino lo que nos dice la palabra del Señor, porque palabra fiel es esta y es digna de ser recibida por todos. Pero ¿cuál es el centro de esta palabra? ¿Cuál es el centro de este mensaje? Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Él vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales muchos estábamos perdidos en el pecado, pero que Él en su gracia tuvo misericordia. Entonces quiero que a la luz de la palabra veamos cómo Dios desde el principio, como Dios desde el comienzo de la creación, en lo que nosotros conocemos como nuestra historia, ¿no? Lo que nos muestra la Biblia desde el libro de los principios, del libro del Génesis,
cómo Dios ha tenido un plan para con el hombre, cómo Dios ha tenido, bueno, a pesar que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, pero cómo el hombre en su transitoriedad, desde que Dios lo creó con unas cualidades específicas, y cómo el hombre en su decadencia, ¿cierto? En cuanto a la desobediencia del hombre a Dios, cayó en el pecado, y cómo el pecado trascendió, pero cómo Dios en su bondad y en su misericordia siempre había trazado un plan para salvar al hombre. Entonces podemos ver el libro del Génesis, capítulo 1, verso 1, creo que es muy conocido, ¿verdad? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios, sí, se movía sobre la faz de la tierra. Qué bueno es saber, hermano, que Dios desde el principio creó todas las cosas bien hechas, con excelencia, porque nuestro Dios es un Dios de excelencia. Que cuando creó el cielo, la tierra, cuando le puso orden a las cosas, siempre el Señor o el escritor narra y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. En gran manera, todo lo creado por Dios es hecho a la perfección. Pero su obra, digámoslo así como dicen por ahí, la cúspide del iceberg, ¿no? Fue el hombre. Dios creó al hombre muy diferente a todo lo creado. Tal vez porque todo fue hecho por la voz de su palabra. Para el hombre, el Señor sí se tomó su tiempo de hacerlo con sus propias manos. Sí, bueno, hablando de una manera, cierto, hipotética, ¿no? De las cualidades, de los atributos de Dios, pues sabemos que Él es espíritu, para que no lo van a malinterpretar. Pero el Señor, en el capítulo 1, verso 26, dice Dios en su omnisciencia, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. E hizo Dios al hombre, lo hizo. Dice la Biblia que tomó polvo de la tierra y formó al hombre. Y después de haberlo formado, sopló en su nariz y le dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero el escritor, el proverbista, el rey Salomón, en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, ahí nos declara, nos dice, ¿qué tan perfecto hizo Dios al hombre? Si hay una cosa he hallado entre todas, dice el predicador, que Dios hizo al hombre recto, solo que el hombre se fue tras muchas perversiones. Dios siempre ha querido con el hombre que el hombre viva bien, que el hombre disfrute de todo lo que Dios ha hecho, tanto así que lo puso como la cabeza administradora de toda la creación. Pero siempre Dios ha demandado del hombre una cosa, obediencia a Él. De todo árbol podéis comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas ciertamente moriréis, dice el Señor. Le dijo Dios a Adán. Pero bueno, sabemos que la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales y bueno, incitó a la mujer y le dijo algunas palabras, me disculpan mis hermanos, le dijo algunas palabras, con que Dios te ha dicho que no comáis, pero sabe Dios que el día que de él coma ciertamente moriréis. Moriréis, no, eso no es así. Sabe Dios que el día que de él come serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la mujer cayó en transgresión y la mujer, también vino el hombre. Y vino la desobediencia, vino la consecuencia, porque sabemos que todo acto trae su consecuencia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y cuando el hombre desobedeció a Dios, la Biblia dice que sí, efectivamente sus ojos fueron abiertos, su conciencia. En ese momento se dio cuenta principalmente que estaba desnudo, ¿no? Y dice, ¿qué hizo el hombre frente a su creador? Porque hermano, qué bueno es saber que Dios desde el principio, ¿no? Desde todos los tiempos, Dios siempre ha venido tratando con el hombre, llamándole a él, ¿no? Buscándole. No lo que el hombre le ha dado la espalda a Dios, solo que el hombre se le esconde a Dios siempre. Y el Señor va a hablar con su creación, ¿no? Con Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Se esconde Adán. Y el Señor lo llama repetitivamente hasta que Adán sale y le dice, Señor, aquí estoy. Es que tuve miedo y me escondí. ¿Cómo? Bueno, ahí vino ya las palabras del Señor, ¿cómo sabiste? Y trascendió esa desobediencia al hombre, ¿no?
La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, por cuanto por un hombre entró el pecado, vino a reinar la muerte, y la muerte traspasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa verdad es, bueno, el hombre tuvo su consecuencia, la desobediencia, vino también las consecuencias sobre la mujer, vino sobre consecuencias hasta la tierra, ¿no? Sufrió, digamos, las causas de la desobediencia del hombre. Disculpen mis hermanos. Y bueno, pero Dios siempre dio una luz de esperanza. En el capítulo 3, verso 15, dice el Señor en su palabra, y pondré enemistad entre ti. Bueno, cuando le dijo a la serpiente, y tendré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ahí nos da una luz de esperanza. Dice la palabra del Señor, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí viene una luz de esperanza, porque bueno, sabemos que la simiente de la maldad del diablo es el pecado, la muerte, pero la simiente de la mujer, bueno, interesante saber que la mujer no tiene simiente. Ahí Dios estaba hablando proféticamente, que vendría un heridor. Gloria al nombre del Señor. Le dijo al diablo, bueno, por usted haber causado la desobediencia en el hombre, va a venir un heridor. El pueblo sabía, bueno, Adán sabía en su momento que vendría un heridor, tal mismo Satanás, y trascendió el tiempo. Hablando el Señor por medio de Abraham en el capítulo 22 del Génesis, del verso 6 y 8 en adelante, nos habla también, y Dios, a pesar de la condición del hombre, dio una luz de esperanza. Cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único hijo, Isaac, que fuera al monte Moriah. Es interesante saber que en ese mismo monte, mucho tiempo después, fue donde crucificaron a nuestro Salvador, y fue allá y le dijo que sacrificara a su hijo, su único hijo, y Abraham le creyó y obedeció, la cual le fue contado por justicia. Y fue Abraham. Ay, hermano, yo cuando indago y veo la palabra como Dios en su bondad, en su misericordia para con el hombre, porque Abraham, a pesar de que venía de un pueblo incrédulo, ¿no?, de Ur de los Caldeos, pero creyó a la voz del Señor, obedeció, y gloria al nombre del Señor. Y qué duro decirle al hombre, bueno, yo por la gracia no soy padre de familia, estoy recién casadito, pero cuando el Señor me dé mis hijos, sé que serán de grande bendición, los amaré. Pero sí me reflejo, por ejemplo, mis padres, cómo aman a sus hijos, cómo muestran nuestro amor, pero que le digan a uno que sacrifique a su hijo, ¿no? En ese tiempo, bueno, hoy en día no se ve esas cosas. Pero Abraham fue, y el hijo le dijo, papá, bueno, tenemos la leña, todo listo. Ya habían dejado sus siervos en cierto lugar, ¿no? Y siempre Abraham con la fe, esperanos aquí, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos, pero volveremos, sabiendo él que iba a sacrificar a su hijo. Y el hijo le dijo, papá, bueno, ya tenemos la leña, todo listo, el fuego, pero vienen las palabras, ¿no? ¿Y dónde está el cordero? Pero Dios, hablando proféticamente por medio de Abraham, dijo, tranquilo, hijo, Dios se proveerá de cordero. Y sabemos que esas palabras, aunque Abraham no sabía, pero mucho tiempo después, Juan el Bautista le respondería a Abraham, no solo a Abraham, sino a todos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús descendía al Jordán para ser bautizado, en el capítulo 1, verso 29 del Evangelio de Juan, dice esas palabras de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero por medio de Adán, que vendría un heridor; por medio de Abraham, que vendría un cordero. Gloria al nombre del Señor Jesús. También Jacob lo habla sobre la obra redentora de Dios para con el hombre en el capítulo 49 del libro de los Génesis, a partir del verso 10 en adelante. Bueno, ya Jacob estaba aquí, bueno, dando la bendición a sus hijos, en algunos casos bendición, otros maldición, y empieza por su primogénito, y comienza Dios a hablar sobre Rubén, Simeón. Pero cuando llega Judá, le dice: Judá, tú eres un cachorro de león, verso 49, versículo 10, tú eres un cachorro de león. Él era el muchacho, le dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Dice: a él se congregarán los pueblos,
Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uva su manto. Ahí estaba hablando el Señor por medio de Jacob. Vea, Jacob lo vio, dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uva su manto. Vea, bebía proféticamente ese sacrificio en la cruz, ese derramamiento de sangre, esa sangre preciosa que un día ibas a limpiar al hombre de todo pecado, de toda inmundicia. Pero dice, hasta que no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Les había una promesa para salvar al hombre, que vendría un heridor, que vendría un cordero, que vendría esta palabra Silo. Pero el tiempo pasó, tal vez muchos perdieron la esperanza, pero la esperanza siempre se mantuvo firme porque Dios es fiel a su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor da una palabra y Él la cumple. Por eso mucho tiempo después, hablando por medio de un hombre, un profeta llamado Isaías, tal vez como muchos, ¿no? Ya indagado, escuchado, tal vez eso lo digo yo, ¿no? De pronto había escuchado la palabra de que vendría el heridor, de que vendría el cordero, que vendría Silo. Pero la Biblia dice que en el capítulo 6 es interesante ver de ahí en adelante cómo después de tener un encuentro personal con Dios, de cómo él reconocer su condición de pecador, pero que Dios cómo purificó su boca y fue un llamamiento. Los capítulos anteriores usted se pone a indagar, hermano, solo habían ayes, ¿no? De Dios hacia con el hombre. Oí cielo, oí tierra, crié hijos y los engrandecí, y ellos se fueron, hicieron lo malo, y que plantó una viña, la limpió, la despedregó, que plantó unas vides para que dieran frutos, eran frutos dulces, pero dieron frutos amargos y habían ayes. Y era así, solo quejándose Dios para con el hombre, ¿no? Por su desobediencia. Porque el verso en el Salmo dice que Dios vio desde los cielos sobre los hijos de los hombres a ver si había alguien que hiciera lo bueno, y no halló ninguno. Todos se habían desviado, todos habían hecho lo malo. Pero había una esperanza. Y en el capítulo, después de que Isaías tiene este encuentro con Dios, comienza a ver las cosas de otra manera. Y viene palabras como la que dice en Isaías capítulo 7, verso 14. Y aquí Dios mismo da la señal que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Y eso tal vez en su momento dio gran impacto, ¿no? Porque bueno, ¿cómo que una mujer virgen va a dar a luz un hijo? Y bueno, tal vez ellos comenzaron a relacionar eso con lo que le dijo Dios allá en el principio a Eva, no a Adán, que la simiente de la mujer. Y cómo así, ya no esperaban un heridor, ya esperaban un cordero, decirle ahorita que un niño. Gloria al nombre del Señor. Y luego viene Isaías hablando acerca de ese niño que vendría. En el capítulo 9, verso 10 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero bueno. Gloria al Señor. Había esa esperanza para el hombre, esa palabra fiel, esa palabra digna. Y el Señor sigue hablando Isaías para la restauración de Israel, y también después para la restauración del hombre en su decadencia. En el capítulo 35, verso 4 en adelante dice, decídalo de corazón, apocaos, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ya no vendría el heridor, se esperaba el heridor, el cordero, la palabra Silo, el niño, pero un día todo esto se fusionaría y vendría un ser, uno solo. ¿Quién? Dios mismo, el Dios de la creación, el mismo que hizo los confines de la tierra, el mismo creador, el mismo omnipotente. Él mismo vendría a salvar al hombre. Yo mismo iré y os salvaré. Gloria al Señor. Había una promesa, pero hermano, como le decía, Dios es fiel a su palabra. Dios cumple. Él vendría a salvar al hombre. Por eso se cumplió, llegó el tiempo de su advenimiento, el cumplimiento de su palabra. ¿Sabe qué dice el escritor al Evangelio de Juan en el capítulo 1? El cumplimiento de Isaías capítulo 7 verso 14, que la Virgen concibió por el Espíritu Santo, y se le apareció el ángel a José, que tenía un pensamiento, y le dijo, no temas a tomar a María como tu esposa, porque lo que en ella engendrado es del Espíritu Santo es.
Esto era para que se cumpliese y llamara su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Le recordó la profecía de Isaías, que él se llama Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya esa esperanza, esa promesa se había hecho realidad en Jesucristo, que él vendría a salvar al pueblo de sus pecados. El Evangelio de Lucas nos dice en el capítulo 2 que el ángel se le apareció una corte angelical a unos hombres que estaban pastoreando un redil, un rebaño, unas ovejas en su trabajo, y les dio una salutación. Ellos tuvieron miedo, se turbaron, pero la Biblia dice que el ángel les dijo: no tengan miedo, hoy damos nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Oiga, hermano, qué bendición. A mí me llena de alegría, Dios, mi corazón, de saber que a pesar que el hombre estaba perdido, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, él vino a darnos vida. Gloria al Señor. De saber que él fue enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Oiga, qué bendición, qué alegría es saber que el Dios del cielo en su bondad tuvo misericordia de nosotros. Tal vez muchos no dábamos la talla para estar aquí en esta mañana, ¿cierto? Yo fui esclavo del pecado, del vicio, del licor, de todo lo que ofrece el mundo, pero un día se apareció Jesucristo en mi vida, se cruzó en mi camino, él me encontró, me rescató, cambió mi vida, hizo en mí una obra que ni sé yo cómo explicarla. Ahí está la grandeza del evangelio, pero él me revistió de su gracia, hoy me ha hecho su hijo. Oiga, qué privilegio contar entre los salvos, porque por gracia soy salvo, eso lo creo, y por eso en esta mañana le digo a todos los oyentes que nos alcanzan a ver: qué palabra fiel es esta y es digna de ser recibida por todos, que el Salvador del mundo, que el Creador del universo, que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores, el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Oiga, un día se humanó y vino a rescatar al hombre, porque él mostró su amor con la humanidad, en que siendo pecadores él murió. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oiga, palabra fiel es esta. Él es el Salvador del mundo. Hoy en día se escucha hablar, se escucha predicar un evangelio, tal vez, me disculpan la palabra, evangelio barato, donde le ofrece al hombre que una vida desordenada, pero que así Dios es bueno en amor y en misericordia. No. Yo sigo creyendo, hermano, que Dios ha dejado su palabra para que el hombre viva, sea transformado a través de ella, pero para que viva una nueva vida en el Señor, una vida de transformación que solo lo hace el Señor, el Salvador. ¿Y solo en qué? En Jesucristo. Él es el único, el evangelio de Jesucristo es la única válvula de escape para que el hombre pueda ser salvo. Por eso Lucas lo dice en Hechos capítulo 4: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo, solo en él. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de igual a Dios no tuvo que estimarse ni tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Oiga, él nadie lo despojó, él mismo se despojó a sí mismo. Y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Ahí se humilló a sí mismo, por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, aún en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que solo en Jesucristo hay perdón de pecados, que solo en Jesucristo hay restauración, que solo en Jesucristo, cuando se invoca ese nombre, se ven grandes milagros. En el nombre de Jesucristo es que un hombre que es pecador, Dios lo levanta del polvo y lo pone en lugares celestiales. Y ahorita nos ven a esa persona
persona que antes era pecador, pero ¿cómo que ahora anda predicando en los púlpitos, en las calles, ahora que es que en las redes sociales, en grupos matutinos? Pero ¿cómo? Ese es el poder del evangelio, es el poder de Jesucristo, de que a través de su palabra dice que Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales, cuando levantamos la mano en esta mañana y decimos, de los cuales yo soy el primero, a mí me salvó el Señor y doy gracias por eso. Pero también sé que muchos también hemos sido impactados por este evangelio. Por eso en esta mañana anunciamos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Si tienes una vida agobiada de pecado, de desilusión, presentamos a Jesucristo como la única esperanza para el hombre. Gracias damos a Dios. Nos sentimos, hermano, ya estoy que sigo, pero el tiempo nos apremia, el tiempo es corto, pero gracias a Dios por su bondad, gracias a Dios por la oportunidad que nos dan esta mañana de poder decir que somos salvos, éramos pecadores, no había esperanza para nosotros, pero hoy podemos decir gloria a Jesucristo, porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza en Jesucristo. Gloria al Señor. Yo en esta mañana quiero hacer una oración, primeramente de gratitud para con mi Salvador, para con Dios por haberme salvado. ¿Cuántos también se quieren unir conmigo en esta mañana a orar y decirle, Señor, gracias por esta salvación tan grande, que la atesoramos en nuestra vida, que le pedimos al Señor sabiduría para atesorarla, para guardarla, porque el escritor a los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero también oramos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros allegados, por tal vez algún círculo social que tenemos, para que la gracia de Dios y este evangelio los alcance, les impacte, para que ellos puedan tener una vida esperanza como nosotros. Oremos en esta mañana, soberano y eterno Dios del cielo. Te doy gracias, mi buen Dios y mi buen Salvador, por este grande privilegio, Jesús, que tú me concedes de predicar tu palabra en esta mañana, Señor. Tal vez aquí estoy yo solo. Ya no hay ninguna persona, mi esposa está descansando, pero estoy aquí. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que su presencia está aquí en medio nuestro. Yo puedo sentir tu gloria, Señor. Está en mí, acompañándome, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por haberme salvado. Te doy muchas gracias, mi buen Salvador. Te ruego, Señor, por los oyentes de este hermoso programa, hermanos, amigos, para que tu palabra, tu evangelio, Señor, los alcance, Señor, para que tengas misericordia. Sé que tú tienes misericordia de quien quiere. Señor, pon en ellos el querer como el hacer, de aceptar esta misericordia, y ellos puedan ser salvos. En tu nombre, mi buen Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos. Abraham fue amigo de Dios, Dios amigo de Abraham, Dios halló gracia en él. Manoah le invitó a comer, después que Dios le habló también a la mujer. Jesús visitó la casa de Zaqueo. Yo tengo ese mismo deseo. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón
el mío está aquí. Dios, te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Cuando tu poder llega a un corazón, algo especial tiene que suceder. Se canta, se ríe, se llora de felicidad. Cuando tu gloria divina comienza a llegar, es lo más grande que a un hombre puede suceder. Sentir la gloria de Cristo en todo su ser. Yo te invito a quedarte en mi vida cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Jesús, yo te invito a quedarte en mi casa. Te ofrezco mi corazón para que mores en él por la eternidad. Si necesitas a alguien, mi corazón está aquí.